Bueno, buenos días. ¿Por qué el estudiante de medicina, por qué el médico debe de conocer acerca de nutrición? Es una necesidad fundamental para cualquier individuo. El ser humano sobrevive gracias a que se alimenta diariamente para satisfacer sus requerimientos. Por lo tanto, vamos a demostrarles durante este curso que debemos de participar en las tomas de decisiones claves para nuestros enfermos. Y especialmente, el objetivo de este curso es concientizarlos, impregnarlos sobre las bases de la nutrición clínica. Si ustedes realmente toman conciencia de esto, les permitirá definitivamente conocer mucho más del mundo de la nutrición clínica, y obviamente esto también nos lleva a otra ruta en la educación. La educación médica continua es importante, pero lo más importante es el desarrollo profesional continuo. Es decir, cambiar actitudes, hacer modificaciones en la práctica, y esto es lo que el objetivo también, que ustedes puedan incorporar esto en la práctica diaria de sus pacientes. Hay dos palabras claves en medicina en el siglo XXI. Uno es calidad, la otra es seguridad. ¿Cuál es primero? Yo considero que seguridad es parte fundamental, es lo primero. Si hay seguridad en lo que nosotros hacemos, eso nos puede llevar a la calidad. Pero si no hay seguridad, jamás llegaremos a la excelencia de la calidad. De tal forma que un principio clave es que en la seguridad, el principio hipocrático, primero no dañar. Y la pregunta es cómo en el siglo XXI, diariamente, muchos pacientes en nuestros hospitales lo estamos dañando simplemente al dejarlos en ayuno, al no cubrir sus necesidades nutricionales. Entonces, estamos actuando dentro de un contexto dispráxico, dentro de un contexto maleficente que daña al paciente. Por eso la importancia a través de que los jóvenes puedan en un momento dado, al llegar a la práctica, estar impregnados, conscientes de esta necesidad para poder iniciar un cambio. La Organización Mundial de la Salud insiste que los médicos debemos tomar un papel activo en promoción de hábitos de alimentación saludables. Pero no lo hacemos. Y sabemos, infortunadamente, los graves problemas de malnutrición que tenemos en Latinoamérica y México específicamente. También en Europa se ha insistido a través de los ministerios de salud la importancia que el médico debe tener tanto en los hábitos de alimentación hacia sus pacientes como en la práctica clínica. Y clínica es al lado del paciente. Por eso se llama nutrición clínica, porque tenemos que prevenir, tenemos que diagnosticar y tenemos que tratar todos los problemas relacionados con la malnutrición. Por lo tanto, en resumen, el objetivo es que ustedes tomen conciencia de la importancia de mejorar en cada uno de sus pacientes hábitos alimentarios. Y cada consulta que ustedes tienen con un paciente tienen oportunidad de trascender, de ayudar al paciente a modificar esos hábitos alimentarios. Pero por otro lado también, ya en el paciente hospitalizado, ustedes tienen que reconocer tempranamente al ingreso del paciente el riesgo nutricional que tiene él. Y una vez que ustedes identifican el riesgo, eso los lleva a una acción. Y esa acción no puede quedarse solamente en el hospital. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que todo paciente, al salir del hospital, tiene que llevar, en lugar de muchas veces prescripción de medicamentos,
prescripción de un plan nutricional. Eso es parte fundamental, inicio y fin. No podemos simplemente detectarlo y quedarnos ahí. Esto hay que llevarlo a la acción. Y ustedes van a ver posteriormente cómo ustedes, como futuros médicos, tendrán la capacidad de influir en sus pacientes. Porque el paciente acude con el médico basado simplemente en la confianza. Eso es lo que tenemos que insistir en todos ustedes. Como ustedes pueden ver, hay evidencias desde el 2003 del alarmante crecimiento en el desarrollo de la obesidad en Latinoamérica. ¿Pero qué hicimos? Nada. Y ahora México es el primer lugar en obesidad infantil. Entonces tenemos evidencias de lo que podemos anticipar, lo que podemos hacer, pero no lo hacemos. Y ahorita vamos a ver la raíz del problema. ¿Por qué no lo hacemos si sabemos que esto es el problema? Hay dos trabajos clásicos en la literatura científica de Latinoamérica. Uno encabezado por la doctora Isabel Correia, en la cual demuestran que el estado de malnutrición hospitalaria oscila entre el 40 y el 60%. Años después se hizo otro estudio en el cual participan otros colegas, como el doctor Velasco también aquí con nosotros, en lo cual volvemos a hacer ese corte de malnutrición y los porcentajes son similares. Entonces, ¿qué pasa? No pasa nada. Solamente estamos viendo que se nos viene la tormenta, pero no hacemos absolutamente nada. Por eso, otra vez, la importancia de que los jóvenes médicos empiecen a concientizarse sobre el problema. ¿En qué repercute esto? Si un paciente en el hospital está bien nutrido y hacemos una comparación con daño nutricional, ustedes pueden ver en este trabajo también de la doctora Correia la diferencia en el impacto entre complicaciones infecciosas y estado nutricional. Y es obvio que hay una diferencia significativa. ¿Y qué significa esto? Costo. Costo de atención. Si vemos de igual forma otro tipo de complicaciones, pues ustedes pueden ver que el paciente puede tener 3 veces más posibilidad de complicarse estando desnutrido que cuando está en óptimas condiciones nutricionales. Finalmente, todo esto repercute en mortalidad, en estancia hospitalaria, en costos de atención. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que actuar para evitar que este problema siga siendo prevalente en Latinoamérica. Los sistemas de salud en Latinoamérica no tienen los recursos necesarios para poder mejorar. Por lo tanto, tenemos que ser mucho más eficientes. ¿Y cómo podemos ser más eficientes? Simplemente a través de la buena práctica de la nutrición clínica. Y el médico es fundamental para ello. Esto también, recuerden que todo sistema de salud tiene recursos finitos, pero tiene necesidades infinitas. En este sistema de salud, la Organización Mundial de la Salud, a través de un análisis económico, en este caso el 2012, ustedes podrán observar cómo, por un lado, viene la ineficiencia, que es el punto central de los recursos. Se acepta que entre el 20 y 40% de los recursos que gasta los sistemas de salud van a dar a la basura. ¿Por qué? Porque definitivamente hay un uso inapropiado e inefectivo de medicamentos. Y yo me pregunto, ¿es uso inapropiado e inefectivo de la nutrición en lugar de medicamentos? Sobreuso de equipos, investigaciones y procedimientos. Múltiples estudios, cuando ustedes podrán aprender ahora cómo pueden hacer un diagnóstico inmediatamente del estado nutricional de los pacientes. Por otro lado, es obvio que los pacientes, como ya dije, se complican mucho más, los pacientes duran mucho más en el hospital y obviamente también repercute en la calidad de atención. Y dijimos calidad es palabra clave, entonces no es nomás poner el título de calidad o la palabra calidad,
hay que ver, hay que medir esa calidad. Y sabemos que esa calidad es actualmente subóptima también en la parte nutricional. Y el otro aspecto también clave es que hay estrategias, acciones, que estrategias implica acciones que nosotros debemos de hacer con nuestros pacientes para lograr mejoría en su estado nutricional. Pero también hay una ineficiencia al respecto. Por tanto, este es el terreno económico y muchas de las veces no queremos, los médicos que estamos involucrados en la toma de decisiones, 10 de cada 7 decisiones que el médico toma en un sistema de salud pueden afectar en un momento dado la economía del paciente. Entonces, esa es nuestra responsabilidad. Ese es el punto central de concientizarlos del problema. Ahora bien, ustedes pueden ver en este esquema que todos los gobiernos utilizan los recursos que obtienen de nuestros impuestos para aplicar parte de esa economía hacia la salud. Y ustedes pueden ver la diferencia entre lo que México gasta, es alrededor del 3% del Producto Interno Bruto en salud, y ustedes podrán ver en el otro extremo, Estados Unidos gasta más del 18% del Producto Interno Bruto en salud. Una diferencia abismal. Pero ojo, no quiere decir que en un momento dado, por gastar más, tengan el mejor resultado. Y ustedes podrán ver 7 economías claves en el mundo que tienen un gasto de alrededor del 7% del Producto Interno Bruto. Muy bien. Cuando se ha medido calidad, efectividad, seguridad, está demostrado que en esa tabla de posiciones Estados Unidos ocupa el último lugar. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es que no porque gastes más dinero vas a tener mejores resultados en seguridad y en calidad. Entonces, luchar simplemente por tener los recursos óptimos para poder ofrecer la nutrición óptima es clave. Sin duda que se ocupan más recursos, pero si somos más eficientes en la indicación, en el diagnóstico, en la aplicación de la nutrición clínica, sin duda podemos ahorrar mucho más dinero. Este es un estudio también relacionado por la doctora Correia con otros colegas de América Latina, donde ustedes pueden ver nuestra cruda realidad. Durante los últimos 25 años, nos dice ella, en Latinoamérica nada ha cambiado, todo sigue igual. Y ella toca el punto clave de la conciencia y dice, la conciencia de los médicos para atender este problema es muy baja. Y si no hay conciencia en el estado nutricional, en la acción para mejorar la atención nutricional, es obvio que la terapia entonces se aplica muy poco. Entonces, el punto central se llama conciencia. No es falta de recursos, no es falta de inteligencia, porque la tienen. El punto clave es falta de conciencia. Y veamos qué podemos hacer al respecto. Otro aspecto interesante que hay que insistir es que en la seguridad es parte de la ética. Y no podemos en un momento dado, como médicos, dañar más al paciente. Que llegue al hospital enfermo y lo dañemos más simplemente por no nutrirlo. De tal forma que tenemos ahora múltiples alternativas para evitar que el paciente pueda autocanibalizarse. Sin embargo, también estamos viviendo, recuerdan que el uso inapropiado de estrategias. ¿Qué está sucediendo en el mundo de la nutrición en Latinoamérica? Que la nutrición es prescrita por médicos sin conocimientos de la nutrición. ¿Y a qué lleva eso? A mayor ineficiencia. Por lo tanto, debemos centrarnos de que la nutrición es parte del manejo de un paciente, pero es interdisciplinario. Es decir, no puedes toda esa responsabilidad en el siglo XXI, el médico tomar simplemente las decisiones. Porque el médico no conoce de nutrición o, en su momento, si no conoce, aplica mal la nutrición. Y eso lleva a la ineficiencia.
Si estamos hablando de evidencias, ustedes pueden ver este estudio publicado en la revista del ASPEN, la Asociación Americana de Nutrición, y ustedes podrán ver en este estudio del Dr. G cómo el paciente, mientras más déficit tiene en calorías, mientras más déficit tiene en proteínas durante su estancia hospitalaria, el paciente tiene más riesgo, obviamente, de estar más en el hospital, más en la terapia intensiva, tiene más riesgo, obviamente, de complicaciones. Pero no tan solo eso, tiene mucho más riesgo en morirse, pero la mortalidad también puede tener mucho más riesgo para que se muera en el domicilio. Es decir, sale el paciente del hospital, pero va en tan pésimas condiciones nutricionales que se muere en su casa. Y eso entonces, ¿cuál es el mensaje? Que debes de cubrir los requerimientos del paciente diariamente, de acuerdo a las circunstancias del paciente. No es posible que el paciente pueda tener muchos días, en un momento dado, una práctica de nutrición con hiperalimentación, y otros días absolutamente nada de nutrición. Debemos de satisfacer sus requerimientos porque eso va en relación con los resultados clínicos. Eso es clave entenderlo. Conciencia. La doctora Isabel nos habla de la baja conciencia. ¿Qué significa realmente conciencia? Y conciencia significa, sin duda, adquirir conocimientos, pero probablemente nos hemos equivocado y solamente es pensar en conocimientos y conocimientos de la nutrición o de cualquier área. Pero el punto clave es, en la conciencia, es la reflexión. Y la reflexión yo lo sintetizaría en una sola frase. ¿Qué harías diferente la próxima vez? ¿Harías lo mismo? Entonces, no es simplemente conocer, hay que reflexionar, hay que observar el contexto en el cual tú trabajas. Y en esa observación, tú puedes tener la capacidad de ver, de escuchar, realmente sentir lo que te dice el paciente, lo que el médico está acostumbrado a olvidarse de la nutrición, y ustedes es lo que están aprendiendo. Por lo tanto, ustedes tienen que ser agentes de cambio, tienen que promover que realmente el médico, como líder del equipo de salud, sea capaz, en un momento dado, simplemente de identificar el problema. Y una vez que lo identifique, pedir ayuda para que el paciente reciba la óptima atención nutricional. Por lo tanto, sean muy observadores en su entorno. El objetivo es cambiar el microentorno donde ustedes trabajen. Ese es el punto central. ¿Puede mejorarse la conciencia? Es decir, si mejoro la conciencia, ¿puede mejorar la atención nutricional? Absolutamente. La conciencia es como traer unos lentes, como traer una lupa que te permita magnificar el problema y poder tener una visión amplia del problema para que en un momento dado pueda mejorar esa atención. Y el otro punto que te lleva hacia la calidad, hacia la excelencia y a la conciencia es lo repetitivo. Es decir, el que no estés practicando y practicando lo que te estamos enseñando. No simplemente captar el conocimiento, guardarlo y no llevarlo a la acción. Otro aspecto clave en la conciencia que se ha insistido es que lo importante es la retroalimentación. La retroalimentación que te permita en un momento dado modificar tu pensamiento. Por lo tanto, en todos los hospitales podrás encontrar gente que en un momento dado conozca más de nutrición. Y es clave la interacción para poder desarrollar nuestro conocimiento y desarrollo en la nutrición clínica. ¿Puede fomentarse la conciencia? ¿Puede incrementarse la conciencia? ¿Qué repercusiones tiene al mejorar tu autoconciencia? Pues básicamente, mientras más conciencia tengas de un problema, es obvio que te hace mucho más independiente. Te permite en un momento dado tú mismo sentirte más seguro para hacer la práctica de la nutrición clínica. Te permite tomar más confianza. Y confianza obviamente
recuerden a quién tenemos que darle esa confianza, al paciente. El punto clave, el punto medular de la confianza es lo que lleva a una óptima relación médico-paciente. De ahí la capacidad que tiene el médico para poder influir en el paciente, para poder mejorar su práctica nutricional. Y el otro aspecto clave que te lleva a la conciencia es la responsabilidad personal. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí por responsabilidad personal, porque tú quieres aprender más. Eso es el punto central que queremos demostrar en este curso. ¿Por qué es importante la conciencia? Este es su servidor hace 43 años. Y hace 43 años mi conciencia me hacía preguntarme por qué los pacientes quirúrgicos que tienen una complicación fallecen. Porque simplemente dábamos agua, electrolitos. Y el revisar un tema central como les va a presentar el doctor Velasco, respuesta metabólica a la enfermedad, respuesta metabólica al estrés, eso me llevó a concientizarme de que había que hacer algo cuando el paciente no puede comer, no quiere comer, no come lo suficiente. Y eso me llevó, obviamente, al interés, me concientizó de la necesidad de dar nutrición a los pacientes. ¿Y qué me llevó a eso? La autoconfianza, la seguridad de poder iniciar una terapia y lograr, en este caso, rescatar a ese paciente que llegó en esas condiciones. Es obvio que mientras más tiempo pasa, pues ya lo dije, esto te va fortaleciendo, te va haciendo más seguro de lo que tú estás diciendo, porque estás convencido de que la nutrición es parte fundamental para el resultado clínico del paciente. ¿Qué pasa con la educación de la nutrición en las escuelas de medicina? Pues ustedes lo saben. Realmente está bien demostrado que el médico en su formación académica en las aulas es muy poco o no se da definitivamente nada de conocimiento de nutrición. No se concientiza al médico sobre el aspecto nutricional. Y eso sucede en todos lados. No es solamente en México o América Latina. Sucede en el mundo. Y se ha demostrado entonces que inclusive los médicos que ya están practicando, pues obviamente no tienen conocimientos acerca de la nutrición. Y la pregunta de un paciente siempre va a ser, ¿y qué me recomienda usted de alimentación de acuerdo a mi circunstancia? Y entonces, si no tenemos conocimiento, pues obviamente no vamos a dar una información correcta. ¿Cómo anda en nutrición Latinoamérica, en educación? Como siempre, no tenemos resultados. Y aquí la invitación también es que a la doctora Diana Cárdenas, que estará también con nosotros en este curso, ella ha realizado un diseño de investigación para conocer la verdad en Latinoamérica. ¿Qué está pasando con los estudiantes? ¿Qué está pasando con las escuelas de medicina en relación con el currículum nutricional? Entonces, es una invitación a que participen en esta investigación. Esta es una encuesta que hicimos a 100 estudiantes de medicina para preguntar simplemente cómo se sentían ellos en relación con la nutrición. Y ustedes podrán observar que los estudiantes de medicina dicen, es muy importante realmente que en un momento dado en su formación reciban conocimiento sobre la nutrición clínica. Y solo un 2% dice nada importante, 5% dicen poco importante. Pero, es decir, parece existir conciencia en los estudiantes de medicina que dicen que es importante conocer un poco más, que les enseñen nutrición clínica. Pero cuando les preguntamos cómo aprender nutrición clínica, estos son los resultados de 100 estudiantes de medicina dijeron. Y estos 100 estudiantes de medicina dijeron que, fíjense qué interesante, realmente las clases en el aula no le gusta al estudiante de medicina.
el 9% no quieren estar en un aula. Pero ojo, la gran mayoría de ellos dijeron práctica hospitalaria. Pero la pregunta es, ¿cómo vas a hacer práctica hospitalaria de nutrición si nadie la hace o pocos centros lo hacen? Entonces, por ahí no va. En este momento, por ahí no va. La práctica de la nutrición hospitalaria se hace y en muchas partes se hace mal. Por lo tanto, no es el medio óptimo para aprender en este momento. Un gran porcentaje, como ustedes pueden ver, va a videoclases y a contestar casos clínicos. O sea, ¿qué está bien demostrado en el siglo XXI? Ahorita vamos a hablar de educación, pero es la interactividad la que lleva realmente al aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que virar cambios en la nutrición clínica, cambios en la educación, cambios en el aprendizaje de esta terapia. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud también, y la Organización de las Naciones Unidas ha establecido objetivos globales para el desarrollo en el mundo. Y ustedes pueden ver, y creo que es clave entender, que el punto número 3, buena salud, pues la buena salud, la nutrición implica un factor fundamental para mantener una buena salud. Y el otro aspecto que habla es educación con calidad. Otra vez la palabra clave. No es simplemente educarte. La educación tiene que ser de calidad. Y eso es lo que nos corresponde nosotros trabajar al respecto. Pero el otro aspecto clave que no hemos entendido, especialmente inclusive los expertos en nutrición clínica, es que es la meta 17. Hay que colaborar, hay que trabajar unidos, hay que crear alianzas para mejorar esto. No podemos individualmente mejorar esto para lograr el desarrollo óptimo de la nutrición clínica. ¿Qué ha pasado entonces? Que básicamente el conocimiento, la educación, ha ido, básicamente conocemos la punta del iceberg. El saber cuántas calorías, cuántas proteínas, cosas elementales en el conocimiento que son importantes, pero hay por abajo del nivel de ese iceberg, realmente radica en las personas, en las prácticas, en el saber cómo. Y ahí es donde también hemos fallado. ¿Por qué? Porque si hablamos de interacción, de colaboración, de interdisciplinario, no sabemos trabajar así. No nos enseñaron a trabajar así. Por lo tanto, tenemos que modificar este concepto de educación. Y también la doctora Correia nos dice en un momento dado que es un acto de fe, que necesitamos creer que realmente es algo importante. Por lo tanto, ella también insiste, los líderes del sistema necesitan crear una cultura que dé valor a la nutrición. Y nos está hablando de palabras claves. Entonces, liderazgo. El liderazgo es lo que en un momento dado va a modificar, va a influenciar esto. Y nos habla de valor de la nutrición. Todo actualmente se puede medir en medicina. Y el valor representa el resultado que tú obtienes en tu paciente con lo que tú haces, y por abajo el denominador es el costo. Entonces, si sabemos el resultado, si sabemos el costo, podemos medir el impacto realmente del valor de tu acción nutricional o en cualquier área. Entonces es importante que ustedes entiendan estos conceptos. Yo creo que actualmente disponemos de guías clínicas que pueden orientarnos. Más lo importante, insisto, no es simplemente seguir una guía clínica, es también tu capacidad de análisis de la guía clínica, tu capacidad de conocer otra vez el contexto donde tú trabajas, si realmente es aplicable esto a ese contexto. Eso es lo que se llama conciencia. ¿Qué otra cosa ustedes deben de aprender? Ustedes deben de trabajar hacia la calidad. ¿La calidad de qué depende? La calidad depende fundamentalmente de una estructura
de productos, estructura humana. ¿De qué requiere también esa calidad? De procesos que nos lleven a la optimización, a la eficiencia, al 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eso nos lleva a estandarizar procedimientos. Aspen ha establecido este modelo de alianza para el cuidado de nutrición, que es clave entenderlo, que ustedes lo que deben de buscar es transformar ese ambiente hospitalario hostil que vivimos hacia la nutrición clínica. Pero es obvio que también ya en la práctica, en la acción, lo que ustedes tienen que hacer es identificar tempranamente, tomar acciones y monitorizar seguidamente y en un momento dado prescribir la nutrición óptima o buscar quién les ayude a hacer lo óptimo para el paciente. Pero ojo, también no termina en el hospital. En el alta del paciente, todo paciente debe de llevar indicaciones sobre la nutrición en su domicilio. Entonces, si nosotros aprendemos organizacionalmente a trabajar con procesos de atención, sin duda eso nos permite estandarizar y mejorar y ser más eficientes. Hemos hablado mucho de cultura. ¿Y cultura qué significa? Significa cultivar. Y lo que siembras, cosechas. Y si yo sembré hace 43 años, pues ahora estamos cosechando. Entonces, lo importante es que cada uno con su autoconciencia reconozca cuánto tienes de cultura nutricional. Y en esa, realmente, en esa forma, esta cultura se demuestra en los hábitos que nosotros adquirimos. Si adquirimos el hábito de identificar al paciente tempranamente, prescribir lo que realmente necesita el paciente y lo damos de alta con un plan nutricional, se forma un hábito que todos podemos seguir. Infortunadamente, no es en la práctica lo que vemos. Lo que vemos es completamente diferente. Por lo tanto, pues aprendes lo que ves, o lo que ves piensas que es lo que se debe hacer, y no es así. Ahí es donde hay que tomar conciencia. Y lo importante no es simplemente aprender de nutrición. Lo importante es llevarlo a la práctica. ¿Cómo lo vas a hacer? Eso es realmente lo que implica un cambio cultural. ¿Cuál es el cambio cultural clave? Pues olvidarnos de esa práctica individualista, artesanal de la medicina, donde prácticamente lo que el médico dice es lo que se hace. ¿Por cuál hay que cambiarla? Hay que cambiarla por medir resultados basados en la acción de un equipo interdisciplinario que se comunique, que colabore para el buen resultado en el paciente. ¿Qué hay en el siglo XXI también? Que debemos de olvidarnos de que otra vez el médico simplemente siga el paternalismo. Lo que el médico diga, eso es lo que se tiene que hacer. No. La jerarquización también ha llevado ese daño en la práctica de la nutrición. Y lo que tenemos que hacer es horizontalizar todos los profesionales de la salud que tengan competencias en cada área de ellos para poder todos alrededor, obviamente con un liderazgo, si se tiene del médico, poder coadyuvar a el mejor beneficio para el paciente. Centrado en el paciente. Eso es lo que tenemos que aprender. La pregunta es si estás dispuesto a cambiar esa cultura. Y obviamente si estás dispuesto es que tienes que adquirir conocimientos, mas no solamente son conocimientos. Lo que tienes que es ganar influencia en el ámbito donde tú trabajas, con la gente que te rodea. Por lo tanto, tienes que mejorar tu conversación, tienes que mejorar tu lenguaje, porque el lenguaje es la moneda de cambio. En la forma que tú hables es lo que vas a recibir. Es clave entender eso. Y mejorar obviamente actitudes y conductas. Y finalmente, lo que cuenta es lo que vas a llevar de aquí a la práctica diaria. Y dijimos que si practicas esto más y más, eso te lleva a la excelencia.
¿Cómo se crea la cultura? ¿Quién lo hace? Lo hace un líder. Un líder tiene la facultad también de que todo mundo ve lo que hace ese líder, para bien o para mal. De tal forma que un líder puede transformar esa cultura. Entonces, el mensaje es que no nomás conozcan de nutrición, sino también otras competencias claves como es el liderazgo. El liderazgo es lo que va a llevar en un momento dado a ese cambio cultural, y ese cambio cultural debe ser basado en la nutrición en cultura de la seguridad. ¿Cuál es la palabra clave en seguridad? Dijimos, primero, no dañar. Y si nosotros nos basamos en eso, pues un líder que en un momento está convencido de esta seguridad nutricional del paciente es capaz de comprometerse, responsabilizarse, participar con otros, comunicarse y ganar confianza, presentación de informes y aprendizaje de lo que está viviendo diariamente y trabajo en equipo. Eso es lo que es la cultura de seguridad. Si hacemos cultura de seguridad en la nutrición, sin duda que impactaremos en los sistemas de salud. ¿Qué pasa en un momento dado en el camino de ese conocimiento que ustedes van aprendiendo, en ese liderazgo? Que ustedes empiezan, todos tenemos la capacidad de tener competencias innatas, como es la inteligencia, el esfuerzo que podemos hacer y el carisma que ustedes puedan tener para hacerlo. Y esto nos lleva a experiencias diarias de vida. ¿Y cuál es el objetivo? El objetivo es llegar al círculo, donde no tengas que vencer, sino simplemente vas convenciendo a esa gente en esa forma de trabajo. Eso es clave entenderlo, el papel del liderazgo. ¿Por qué es importante el liderazgo? Porque eso nos lleva a otro aspecto, otro término que se llama aprendizaje invisible. No tienes que estar en un aula efectivamente para aprender. Ese líder es un eje clave para el desarrollo de cualquier organización. Por lo tanto, insisto, hay que enfatizar más en que ese líder tenga esa capacidad de influir para poder transformar la acción. Y eso nos lleve finalmente a una cultura organizacional, que es lo que más carecemos, especialmente en Latinoamérica y en México. ¿Qué pretendemos con esto, con esta cultura organizacional? Pues disminuir eventos adversos ocasionados por nosotros. ¿Cuál es el principal evento adverso? El ayuno prolongado. El no reconocer que el paciente requiere nutrición. Disminuir costos hospitalarios y por ende también de los pacientes. Trabajar en equipo, comunicación, prevención en salud. Parte del profesionalismo es prevenir, anticiparte al problema. Seguridad del paciente. Identificar problemas y hacer soluciones y planear estrategias. ¿Cuál es la estrategia nutricional para este paciente dado? Nefrópata, oncológico, con trauma, embarazada, un niño, un prematuro. Todo eso es lo que deben de hacer ustedes, de aprender para cambiar esa cultura organizacional. Hemos hablado también entonces mucho de la confianza que tú puedas tener personalmente. Y esa confianza se la vas a transmitir al paciente. O el paciente va a confiar en lo que tú le digas. Por lo tanto, esa relación médico-paciente es de mucho impacto para realmente mejorar esta condición. ¿Cuál es el punto más importante de esto? Que la confianza realmente se lleva en cualquier relación interpersonal. ¿Te tengo o no te tengo confianza? ¿O hay desconfianza entre nosotros? La confianza realmente es el vehículo más eficiente y efectivo para engendrar en un momento dado también una mejor comunicación. En la medida que más te comuniques con el paciente, más va a creer en lo que le dices o lo que recibe de ti. Esto es un camino bilateral. Más confianza hacia el paciente, más confianza hacia el médico. Entonces, nosotros podemos influir en esa modificación. ¿Y qué es lo que tenemos que ser congruentes? Es decir, si hablamos de nutrición como parte fundamental, pues tenemos que
hacerlo, practicarlo, no simplemente decirlo. Y eso se llama actitud. Una cosa es que digas que es importante la nutrición y otra cosa es que lo lleves a la cama del paciente. Es clave entender también este concepto de la confianza. Y la confianza en realidad se define como la capacidad, la fuerza o la verdad de alguien o de algo. Entonces, en relación con esa confianza no se construye en un momento. Esa confianza requiere tiempo, interacciones repetitivas para lograr impactar en el paciente. Y no nomás en el paciente, ¿en qué otra parte? En tu equipo de trabajo. Si tú tienes confianza y ellos confían en ti, obviamente vas a lograr también el trabajo interdisciplinario. 3 condiciones de la persona son claves para la confianza. Y vean ustedes, actúa dentro de un orden moral persistente. ¿Y esto qué se requiere? Pues conocimiento. No puedo dar nutrición si no sé. Y debo reconocer lo que sé y lo que no sé. Actuar dentro de un marco técnico de competencias y siempre aprendiendo. Esa es la autonomía que tenemos. Y es lo que permite al ser humano el desarrollo. Y el otro aspecto clave es la especial preocupación por otros. ¿Qué pasaría si yo estuviera en el lecho del paciente y no me dan de comer? Tiene que ser recíproco. Tenemos que pensar que podemos llegar ahí y tenemos una obligación fiduciaria con el paciente. Y no nomás con el paciente, recuerden que los recursos dependen la buena o mala utilidad de lo que ustedes prescriban en la nutrición del paciente. En medicina es clave. Estamos insistiendo que el paciente va a creer en ti y si le dices de la nutrición se va a adherir mucho más al manejo nutricional que le des, a las indicaciones que le des en los hábitos alimentarios. Si el paciente cree en ti, tiene confianza en ti, el paciente lo va a hacer o va a colaborar mucho más contigo. ¿Cuál es el mensaje? El paciente es parte del equipo. Es más, es el eje del equipo. Dijimos que la atención debe ser centrada en el paciente. ¿Por qué es tan importante la nutrición? Porque es obvio que en el hospital es donde el paciente se vuelve más vulnerable. Y ahí es donde nosotros dañamos más. Y recuerden lo que decía Hipócrates. Yo me abstendré de hacer intencionalmente cosas equivocadas y dañar. Es un principio ético. Por lo tanto, hay que alimentar al paciente día tras día. ¿Por qué llevarlos a la nutrición clínica? La nutrición clínica es una ciencia y es un arte. Esto definido también por la doctora Cárdenas, que ahorita estará más con nosotros en este curso. Y lo importante de esta ciencia y arte es que otra vez es una interacción entre el paciente y el que provee el servicio. Es clave también entender que es una ciencia autónoma, que esto debe de ser reconocido en forma interdisciplinaria y es hacia dónde debe ir la educación y debemos determinar qué competencias y qué contenidos implica saber de nutrición clínica. Si nosotros lográsemos que fuésemos reconocidos como una especialidad de nutrición clínica y que algunos países ya tienen esa experiencia, pues sin duda eso ayudaría a consolidar la disciplina. Así como hay especialidad de cardiología o nefrología o oftalmología, debería existir la especialidad de nutrición clínica. Esto nos permitiría integrar más conocimiento, producir mucho más investigaciones y obviamente esto nos permitiría el desarrollo de la ciencia. En todos sentidos, realmente entonces, nos conviene que realmente sea reconocido esto como una especialidad. Y en esa especialidad, otra vez, el médico que es el líder del equipo de salud es el que debe de reconocer si sabe de nutrición o no sabe. No es el objetivo que todo médico tiene que saber de nutrición clínica, pero por lo menos tiene que tener conciencia para reconocer que es fundamental para su paciente y que en base a eso es como va a actuar en beneficio del paciente. Por lo tanto, es parte de la ética. ¿Qué podríamos hacer y que estamos trabajando y por años hemos insistido al respecto, pero pues es obvio que hemos de ir a la raíz del problema y por eso la importancia de este curso, hacerlo virtual.
no presencial. El objetivo es hacerlo dinámico, interactivo, para atraer a esos estudiantes a que desde las bases del estudiante de medicina aprendan de nutrición clínica. Por lo menos, insisto, se concienticen. Residentes, médicos graduados de diversos campos, pero la formación también de líderes interdisciplinarios. Ocupamos líderes en nutricionistas, líderes en enfermeras, líderes en la parte de rehabilitación física. Desarrollar la especialidad de nutrición clínica, que es totalmente factible. Y finalmente, como he insistido, la educación virtual. Es algo que tenemos ahora a la mano, que podemos y debemos realmente interactuar con las universidades. ¿Por qué es importante esto? Porque en las universidades no hay expertos, no hay maestros que realmente estén preparados para esto. Entonces, podemos interactuar con universidades como organización para poder desarrollar esta especialidad. ¿Qué tenemos que hacer de reformas en educación? Esto es un grupo de consenso de expertos en educación que insisten que el punto clave en el siglo XXI, en el profesional de la salud, como ustedes pueden ver, es la práctica del trabajo en equipo. Ya no es el médico solo, aislado. Es el trabajo en equipo lo que es fundamental, si queremos otra vez modificar el contexto de la nutrición. Y realmente, ¿cuáles son los objetivos que ellos plantean? Pues básicamente que el médico debe de recibir información, pero también formación, y ayudarlo a que ese individuo esté consciente que debe de participar como un agente de cambio, de transformación, no simplemente un conocedor de la nutrición. Tienes que trabajar para transformar el contexto donde tú ejerces. Y para ello, obviamente, se ocupan competencias. ¿Qué competencias? Pues las competencias no es simplemente el conocimiento, es la comunicación, es el razonamiento, el juicio clínico, es las emociones, es la reflexión. ¿Qué haría diferente la próxima vez? Todo eso es lo que lleva realmente a la competencia de la nutrición clínica. No es solamente el conocimiento, que quede bien claro. Eso es parte fundamental para el desarrollo de las competencias. Y como ustedes pueden ver en las escuelas de medicina, en las escuelas de posgraduados, cuando uno quiere certificar una competencia, estas son las seis áreas claves que se deben de evaluar. Y ustedes podrán ver cuidado del paciente, conocimiento del médico, aprendizaje basado en la práctica y en la mejora continua. ¿Cuál práctica? Pues la práctica que tú haces. Si practicas nutrición, pues debe ser mejor cada día en nutrición. Pero el otro aspecto clave, la comunicación es una competencia clave para poder desarrollar esto. El profesionalismo, el adelantarse al problema, el educar a las nuevas generaciones es clave. Y una vez más, práctica basada en un sistema. Entonces, no es solamente el conocimiento lo que le debemos de dar, sino tenemos que ayudarles para que puedan ser competentes en esas seis áreas. Especialmente en nutrición, ¿qué tenemos que desarrollarles? Su autoconciencia. Que ustedes realmente entiendan que actualmente manejamos no la calidad, manejamos la no calidad, manejamos la inseguridad. Y podemos estar actuando mal con la nutrición o no actuar con la nutrición. Entonces, definitivamente lo que tenemos que insistir es que el médico aprecie la palabra seguridad, aprecie la palabra calidad, reconocer que puede medirse, ya dijimos, valor, y que en un momento dado aprendamos de lo que nos ha salido mal. Cada caso es una oportunidad de aprendizaje. ¿Dónde se puede aprender nutrición? Pues la tendencia actual es lo híbrido, el aula y en un momento dado el resolver problemas. Y puedo aprender perfectamente bien el conocimiento en mi computadora, en mi casa, donde yo quiera, en cualquier momento. Pero lo interesante es finalmente otra vez el aula es para interactuar, es para resolver problemas. En lo que conociste en tu casa,
puedes en un momento dado aplicarlo ahora en los casos problema. Y eso es perfectamente lograble y perfectamente medible. Eso es los cambios que tenemos ahora en la educación. No los quiero desilusionar, pero esto es la realidad de México hasta el 2016. No tengo lo que sucedió este año, pero ustedes pueden ver prácticamente 40,000 estudiantes de medicina se presentan anualmente, ahora, en 2018, al examen nacional de residentes. Y vean ustedes el porcentaje de los residentes que tienen, de los médicos o estudiantes de medicina que tendrán alguna oportunidad de hacer una especialidad. Si no pasas el examen, ¿se acabó la medicina? No. Tenemos un área de oportunidad tremenda en la nutrición, trabajando en forma interdisciplinaria. Entonces, no es simplemente, si no soy especialista, no puedo hacer nada. El punto es hacer siempre lo mismo. El punto es cambiar, ver alternativas para ustedes. Y existe realmente en nutrición. Hoy tenemos en México excelentes maestros de la nutrición clínica que alguna vez soñaron en ser cirujanos y que simplemente al no ser cirujanos dijeron, esto es un área de oportunidad. Y ahora son unos excelentes maestros en la nutrición clínica. Eso es lo que tenemos que entender. Finalmente, quisiera tocarles 2 puntos. Uno, la parte que no se mide en los exámenes nacional de residentes, que es la inteligencia emocional. Se mide el conocimiento, pero el punto clave es cómo anda la inteligencia emocional de estos individuos, de estos estudiantes de medicina. ¿Por qué? Porque la inteligencia emocional es lo que va a impactar en tu formación y en el desarrollo integral del contexto clínico donde trabajas. Y donde otra vez interactuar es la clave. ¿Sabes interactuar? ¿Y qué se requiere? ¿Cuáles son los elementos claves de la inteligencia emocional? Ojo, ¿qué nos dijo la doctora Correia? El problema es falta de conciencia. O sea, el problema es falta de inteligencia emocional. Conocimiento de qué sé y qué no sé. ¿Sé nutrición o no sé nutrición? Muy sencillo. Y si no lo sé, ¿qué tengo que hacer? Help. Pedir ayuda. Pedir ayuda. Eso es lo que tienes que hacer. ¿A quién vas a pedir ayuda? Pues al que sabe, al experto. Eso es lo que tienes que hacer. Puedes autorregularte. ¿Qué se requiere? Control emocional, honestidad, adaptabilidad e iniciativa. Que tengas conciencia social, seas empático, sepas escuchar a la gente, orientación al servicio y comprensión de la organización, cultura organizacional. ¿Cuál es el otro aspecto clave? Manejo de relaciones. ¿Qué se requiere? Una competencia que se llama comunicación, resolución de conflictos, trabajo en equipo. Entonces, eso es la inteligencia emocional. Y eso es lo que nos lleva a modificar el contexto de esas emociones que hay en todo lugar de trabajo, donde el punto central es tomar buenas decisiones. ¿Y cómo puedo tomar mejores decisiones? Actuando en equipo, escuchando todas las opiniones que pueda haber al respecto para tomar la mejor decisión hacia nuestro paciente. En resumen, este es lo que se ha insistido, que debemos de virar de simplemente el conocimiento de la nutrición a competencias claves como es la colaboración, el pensamiento crítico y la gestión de la complejidad. Todas estas herramientas no nos las enseñan en las escuelas de medicina. Por lo tanto, estamos produciendo círculos cuando lo que ocupamos son cuadros. Es muy importante insistir cómo nosotros a través de la nutrición fuera del contexto universitario pudiésemos ayudar a modificar este contexto. ¿Qué se requiere entonces? Modificar, rediseñar los sistemas de atención existentes. Hay que meter la nutrición en el sistema de salud. Identificando, ya dijimos, el valor. Recuerden, valor es resultado, costo. Es ver, es quitar, es eliminar la ineficiencia, mejorar la eficiencia y desarrollar capacidades de liderazgo en todas las áreas.
Y si no hay liderazgo, no podremos caminar. Y eso es liderazgo que ocupa seguidores. Y lo importante es que esos seguidores identifiquen el buen liderazgo. Ese es el punto central. ¿Cuál es la meta de ese valor? Detectar tempranamente el problema de la nutrición, hacer el diagnóstico correcto que van a aprender aquí y dar el tratamiento apropiado y evitar simplemente que el paciente se complique más. Es obvio que hemos hablado de calidad de la atención nutricional, hemos hablado de la eficiencia operacional, pero hay otro aspecto clave que se llama incentivos financieros. Salud financiera de la institución, pero también salud financiera de los que hacemos la buena práctica de la nutrición. Y eso es clave para entender esto. Interesantemente, en un estudio reciente de ESPEN, ellos demuestran que en muchos países europeos, el problema tampoco es el dinero. El problema es que también mucha gente no hace nutrición porque no hay reembolso por una buena práctica de la nutrición. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que luchar porque esto sea reconocido. Eso es clave para poder estimular el crecimiento de ustedes. Termino con estas pequeñas incentivos para ustedes. Sin duda el futuro se construye hoy y ustedes tendrán oportunidad mañana de actuar al respecto. ¿Qué tienen que hacer? ¿De qué deben ser capaces? De construir y utilizar conocimiento aplicable a nivel individual. Tú y solo tú decides qué y cuánto quieres conocer. ¿Cómo lo quieres? ¿Qué significado tiene para ti conocer nutrición clínica? Construir y utilizar nuevos conocimientos relacionados con los contextos, procesos y culturas. ¿Cuál es la cultura nutricional donde tú trabajas? ¿Cuáles son los procesos que se hacen donde tú estás? Puedes modificarlos si eres observador, si analizas, si tienes conciencia de ello. Utilizar eficazmente las actuales y emergentes tecnologías de información y comunicación. El aparatito ha cambiado todo. Nos permite en un momento dado adquirir esos conocimientos, insisto. Pero lo importante no es nomás tener los conocimientos. Hay que interactuar para desarrollarnos mucho más. Adquirir y evaluar el conocimiento de diversas tendencias globales. Hay que tener un conocimiento de lo que está haciendo en otras partes del mundo. Y ahora eso es fácil de tenerlo y valorar qué puedo adaptar en el contexto donde yo trabajo. Escribir y hablar de manera independiente. No porque tu profesor lo dijo, esa es la verdad absoluta. El punto clave del maestro del siglo XXI es la pregunta abierta. ¿Qué harías diferente? ¿Por qué hiciste esto? No es simplemente una comunicación unilateral, lo que el maestro diga. Y el otro aspecto clave otra vez, el compromiso de hacer las cosas bien. Si ustedes creen en lo que les hemos dicho de la nutrición, si están conscientes de ello, pues aprendan mucho más de nutrición, pero dentro de ese contexto general que les hemos expuesto. En conclusión, el paciente siempre es primero. La atención está centrada en el paciente y ese paciente ocupa una óptima nutrición diariamente. Comprométete con ser un líder de cambio, transformador, y para eso se requiere colaboración. Y si quiero colaboración, ocupo una buena comunicación, un buen lenguaje. El lenguaje es la moneda de cambio del liderazgo. Educa acerca de la seguridad. Busca los recursos necesarios. Eso es profesionalismo. No, pues no hay nutrición en mi hospital. Lucha por ellos. Si tú los ocuparas, buscarías tenerlos. Sé transparente. Comparte todo lo que sepas de nutrición. Todo lo que sepas de todo. La información está disponible para todo el mundo. Hay que compartirla. Utiliza datos. Mide lo que haces para que vean el valor de tu acción. Influye en el cambio utilizando ¿qué? La inteligencia emocional. Hay alguien que te puede ayudar. Vas a encontrar eco. Y obviamente te vas convirtiendo en mejor líder. Incorpora la seguridad en cualquier cosa que tú hagas.
Recuerden que la seguridad nació o se copió del sistema de aviación, pero simplemente hay que hacer las cosas, hay que hacer un checklist, hay que hacer una lista de verificación en la nutrición, no nomás en el quirófano. Enfócate en estos principios, pero ya dijimos, el punto clave es practicarlos. Mientras más lo practiques, esto te va a llevar a la excelencia. En conclusión, se requiere una transformación total de la atención nutricional. Y otra vez, es un proceso de cambiar completamente una configuración en otra. Acerca de resultados con la nutrición, no retórica, acciones, no de palabras. El destino depende de cada uno de nosotros. Si tenemos el coraje de cambiar el contexto donde tú trabajes. Y termino pues con esta evidencia humana de Stephen Hawking, que todos conocimos, hemos leído, hemos visto su película, y cómo un individuo en estas condiciones es capaz de producir tanta ciencia, tanta información. Y su palabra es clave: nunca dejes de trabajar. El trabajo te da un significado y un propósito. La vida está vacía sin ello. Pero ojo, tampoco todo es trabajo. También hay que divertirse, también hay que gozar la vida. Eso es clave entenderlo. Y la inteligencia es la capacidad de adaptarse al cambio, la inteligencia emocional que uno debe tener para ello. Entonces, termino con esto, esperando haber cumplido la expectativa de simplemente concientizarlos de la importancia de la nutrición para el resultado del paciente.